en el templo alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Y que el Señor bendiga su palabra. Pueden tener asiento. Para dar como introducción lo que está ocurriendo, habíamos comenzado cuando hablamos en Juan 7 de que Jesús participó, fue parte de la fiesta de los tabernáculos. Y hablamos que la fiesta de los tabernáculos era una de las 3 fiestas más importantes que tenía o que tiene el pueblo de Israel, porque hay muchos que se observa todavía, que representaba los 40 años en que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, y representaba la vivencia que había bajo carpa. O sea que tabernáculo nosotros regularmente vamos y lo asociamos con el lugar donde estaba el Señor durante esa transportación, pero tabernáculo en eso se refiere a las tiendas que utilizaban ellos, y literalmente venían fuera de Israel y de todo el pueblo de Israel, iban hasta Jerusalén y se quedaban en tiendas. Y era una festividad que se hacía externa. Con esto, nosotros vemos que eso era lo que estaba ocurriendo. En la lectura que tenemos está dividida en 2 partes. Primero, en ese peregrinaje en donde venían personas de afuera que quizás habían escuchado de Jesús, pero no habían tenido todas las vivencias o expuesto a las enseñanzas, hay unos cuestionamientos de Jesús. Y en los versículos del 25 al 30 vamos a ver entonces cómo los de aún de Jerusalén, que sí habían visto, habían experimentado lo que eran los milagros y la enseñanza de Jesús, aún así le cuestionaban. En el versículo 1, cuando vemos que los hermanos de Jesús cuestionan a Jesús y su participación, vemos que Jesús estaba en Galilea. Galilea está al norte, así que Jesús, en el contexto de lo que estamos predicando, vino de Galilea o del norte de Israel y llegó entonces hasta la región de Judea y fue entonces hasta Jerusalén. Y dice allí que enseñaba en el templo. Así que él fue, y no solamente fue, sino que fue y enseñó. Jesús presentó en todo momento, y cuando está hablando allí, están buscando para matarme, y estamos ahora haciendo referencia en el verso 20, respondiendo la multitud le dijo: demonio tiene, ¿quién procura matarte? Por eso hicimos la lectura desde el verso 16. Recordamos la predicación que compartimos en Juan capítulo 5, donde Jesús fue a Jerusalén y donde fue al estanque de Betesda. Y cuando Jesús va al estanque de Betesda, Jesús busca a un paralítico que estaba allí, que llevaba 38 años como paralítico. Y compartimos en ese momento
y quiero que presten especial atención porque todo esto se va a unir para ver lo que es la obra y el plan de Jesús para con nosotros. Así que estamos mirando una película completa que cuestiona cuáles son los atributos que buscamos y lo que miramos para creer. Así que en ese momento Jesús llega al estanque de Betesda y cuando lo describimos era un lugar donde lo que había alrededor de esto, habían 5 pórticos y todos los que estaban eran enfermos. Así que imagínate un lugar donde lo que hay es enfermedad, donde aún los mismos escribas y fariseos ni querían entrar, donde no es como ahora que hay aire acondicionado, eso está al aire libre, donde tienes personas que son indigentes, muchos de ellos, nadie, ni aún la misma familia los asistía, donde ellos estaban allí con la esperanza y lo que ellos pensaban era que en algún momento venía un ángel, bajaba del cielo, movía el agua, y si tocaban el agua, eran los primeros que se tiraban al estanque, entonces quedaba sano. Todas esas cosas Jesús va, las trabaja y las corrige, pero lo primero que miramos es en qué condición estaba el paralítico, dónde era que él estaba, dónde Jesús fue. Donde más nadie iba, donde había una persona en necesidad, donde el ambiente que estaba era un ambiente que tú ni te querías acercar, allí fue y lo buscó. El paralítico no sabía quién era Jesús. No sabía quién era él. Y Jesús lo que le dice es, ¿quieres ser sano? Y él explica por qué no podía sanarse. Y Jesús lo que le dice, toma tu lecho, levántate, vete, preséntate en el templo. Entonces aprendimos, vimos allí que la parte más significativa de esto es que tú tienes a una persona que por 38 años estuvo sin poder caminar, sin poder moverse por sí solo. Y Jesús le dice, levántate y toma tu lecho. Y lo que hablamos allí es, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué es lo que dice la lectura ahora? Dame más prueba. ¿Qué hizo el paralítico? Creyó. Porque creyó se levantó, porque creyó tomó su lecho, porque creyó fue al templo. Y entonces, bajo ese contexto, los escribas y fariseos, los religiosos de ese momento, cuestionaron al paralítico, ¿por qué en un día de reposo llevas tu lecho? Tú estás haciendo trabajo. O sea, ninguno dio gloria a Dios, ninguno buscó por qué había sucedido eso, sino es que estás haciendo trabajo. Nuestra mente, nuestra vista corta a lo que está aquí y ahora y no en la obra que hace el Señor. Y aún así cuando le preguntan, él no sabe. El que me sanó, me dijo, toma tu lecho y vete. Más adelante en el templo Jesús lo encuentra y entonces advierte, la primera parte, la sanación es un acto de misericordia. Y quiero que entendamos eso en esta mañana. El hecho de que Jesús sane a alguien no es igual a que la persona es salva. La salvación es una obra de gracia. Es una dádiva, es un regalo que da el Señor.
y que a través de su espíritu toca tu corazón para redarguirte. Pero si eres sano y no te arrepientes y llega el tiempo en que mueres, 10, 30, 40 años más adelante, de nada sirvió tu sanidad. En el contexto de lo que ocurre, entonces los escribas y fariseos lo que buscaban hacer era, está enseñando, está violando la ley, y no solamente eso, sino que dice que es hijo de Dios. Contexto de esa predicación que dimos en el 5, lo vemos ahora reflejado en el capítulo 7. Cuando dice, pero es que tú estás loco. Tú tienes un demonio dentro. Y eso lo están diciendo los peregrinos que están llegando, que no tienen todo el contexto de lo que está pasando en Jerusalén. Ese es el contexto de esa expresión. Pero lo que presenta esto es que aquellos que se acercaban a las fiestas de Jerusalén, que provenían de otros pueblos más lejanos, iban a Jerusalén por la tradición. Iban a Jerusalén por la parte de la fiesta. Pero ¿entendían ellos realmente lo que significaba esa celebración, lo que significaba esa actividad? Las personas estaban apegadas a la tradición. Para ello, los líderes religiosos no podían equivocarse. Así que si los líderes religiosos estaban cuestionando a Jesús, algo tenía que estar mal. Si Jesús en su enseñanza cuestionaba lo que era la práctica y la tradición, aquí hay algo malo. Y ese es el elemento que muchas veces ata y crea cadenas en las personas, porque hacemos las cosas por práctica, hacemos las cosas por costumbre. No estamos haciendo las cosas porque entendemos que el propósito final es adorar a Dios. Y cuando entendemos que ese es el propósito final, nuestras acciones van en vía y demuestran que yo entiendo lo que estoy haciendo. Y esa parte es bien importante, porque la diferencia en lo que nosotros hacemos, hemos compartido que está en el corazón y la intención con que las hacemos. El participar del culto dominical. Participo porque es una obligación. Participo porque es una tradición. Participo porque culturalmente tengo que ir por la mañana o por la tarde o en el momento que se haga. O participo porque entiendo que el participar del culto dominical es una oportunidad de alabar y glorificar al Señor como cuerpo, donde voy a adorarle, no voy a mirar al que está al lado, a saludar del frente y el de atrás, aunque siempre nos saludamos, pero ese no es el propósito de ir, no es de pasar un tiempo bonito. El tiempo bonito es el resultado de la bendición que recibimos del Señor. Entonces, cuando entiendo la razón por la que asisto, quiere decir entonces de que yo abro todas las demás cosas para encontrarme en ese momento y poder juntos adorar a Dios. Porque sabemos que Él lo llena todo y está en todo lugar y Él se place en la alabanza de cada uno de sus hijos.
Entonces no estoy mirando lo que dice el celular, no estoy mirando lo que dice WhatsApp, no estoy mirando lo que pasa por ningún otro lado, no estoy buscando ninguna otra fuente porque voy a adorar a Dios. Y porque lo entiendo de esa manera. Así que la discrepancia estaba en que verso 21, Jesús le dice entonces, una obra hice y todo os maravilláis. Leo del 22 al 24. Porque es cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Lo que está respondiendo Jesús allí es, miren, ustedes tienen la ley. Y la ley dice que al octavo día de que un niño nace, tiene que ser circuncidado. Eso era una ley del pueblo. Cuando eso caía sábado, decían, oh, yo no puedo hacer trabajo, no puedo hacer nada. Y quebranto la ley. O hago lo que la ley decía y contaba como bueno. Pues si eso es así y lo estás haciendo para el bien de, ¿por qué me juzgas y me buscas para matarme por haber sanado a una persona que estuvo 38 años como paralítico? Así que para el incrédulo lo que sucede es que no importa la Biblia, no importa el testimonio, no importa la obra de Cristo en la cruz, nada le satisface. Sin embargo, las obras de Jesús son las que dan testimonio del amor por aquellos elegidos del Padre. Y vamos a ir a Juan, aquí mismo, Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 24 al 28. Juan capítulo 10, versos 24 al 28. Y les rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Mira qué cosa fuerte. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Y habla lo que estábamos discutiendo en la clase. Así que, ¿qué vemos en esto y cómo se da la manifestación? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dice? Y eso es igual a que me siguen. Esa parte es lo que hace la diferencia entre creer y la incredulidad. Porque tú puedes escuchar la palabra, puede estar en tu mente la palabra, pero si no sigues la palabra, no has hecho nada. Y es un acto de incredulidad. Porque estás competente, porque sabes, pero porque te da la gana, lo haces diferente y lo haces a tu manera.
Porque buscas cómo acomodar entonces la palabra a mi conveniencia, que pueda llevar una vida de aquí para allá y de allá para acá, sin un compromiso y sin una responsabilidad. Cuando queremos vivir de esa manera, lo que estamos mostrando es que no hemos creído. Hemos escuchado, suena bonito, pero no ha llegado al corazón y lo ha cambiado para rendir nuestra vida a Cristo. Porque cuando he creído, no importa que haya estado 38 años como paralítico, me levanto, tomo el lecho y voy al templo. Allí es que vemos la aplicación, allí es que vemos el entendimiento, lo que significa realmente el creer. Es el seguir. Él les da vida eterna. Ellas confían en su voluntad. Nadie las arrebatará de su mano. Ellas confían en la voz de su pastor. Y la voz del pastor está en la palabra del Señor. Vamos entonces a la otra manifestación de la incredulidad, y es la oposición y la resistencia de los residentes de Jerusalén. Versos 25 al 31. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Y me quiero detener allí. Yo creo que si nos llevamos algo en esta mañana, bien de cerca, es que para conocer la voz del buen pastor, para poder hacer su voluntad, como le estábamos en la clase, hay un elemento básico que hay que conocer a Dios. Y yo puedo decirle a ustedes: siéntate, es una buena asignación, siéntate, coge un papel en blanco y ponte a describir a Dios. A describir cada uno de sus atributos, qué cosas Él ha hecho, para que tú mismo veas cuánto tú conoces de Dios. Eso es un buen ejercicio. Y no te voy a pedir que me lo entregue, porque eso es entre tú y el Señor. Pero eso nos dice a nosotros cuánto nos falta a nosotros. Cuán profundo es Dios. Podemos leer su palabra una y otra vez, y cada vez vamos a aprender algo adicional de lo que es Dios para con nosotros, porque es lo infinito, tratando de verlo y entenderlo desde una mente finita. En esta porción del texto vemos otra manifestación de la incredulidad. El rechazo y la oposición hacia Jesús continuaba creciendo. Para los residentes locales que conocían a Jesús, se enfocaban en los siguientes elementos para su incredulidad. ¿No es este el que buscan para matar? ¿No es este el que genera tanta oposición? ¿No es este que nosotros conocemos a la mamá y al papá? Ven acá. Pero ¿cómo este puede decir que es hijo de Dios?
Por otra parte preguntaban, ¿cómo sabe tanto de las Escrituras y no ha estudiado en un colegio formal, no ha sido en un colegio rabino? ¿Cómo puede conocer? ¿Será este el Mesías? Los residentes de Jerusalén llegaron a la trágica conclusión de que Jesús no podría ser el Mesías porque ellos conocían su origen, porque sabían todo sobre su familia y crianza y porque no es posible entonces que Él lo sea. Pero ¿de qué nos habla esto? ¿Qué es lo que quiero que vean hacia afuera? Ellos iban a todas las fiestas religiosamente todos los años. No solamente iban a las fiestas, sino que iban a la sinagoga todas las semanas. En la sinagoga se compartía la escritura todas las semanas. Todas las profecías de Isaías estaban allí. Cuando Jesús leyó del libro de Isaías, dijo, esta palabra se completa en este momento. ¿Qué significaba eso? Que las personas iban, las personas escuchaban, se iban para su casa y se olvidaron. La llamada es que nosotros despertemos a esto. La llamada es que vayamos de momento a momento. Busco, miro, entiendo, repito, memorizo, medito. Para poder internalizar, hacer nuestra esa verdad de la palabra. Y a la medida que la hacemos nuestra, nos fortalecemos. Y como compartíamos en la clase, la tentación no puede progresar, no puede crecer, porque el pensamiento es combatido con la verdad de la palabra. La falta de fe prevalece cuando la mente se fija en las cosas que nos rodean en la tierra y las leyes físicas. Por otra parte, si Dios es Dios, Él va a actuar sobrenaturalmente por encima de toda la ley natural. Y este fue el problema en el tiempo de Jesús y sigue siendo el problema hoy. Tratamos de comprender a Dios a través de las leyes naturales. Lo infinito desde lo finito, lo celestial desde lo terrenal. Evaluamos a Dios desde lo que conocemos, tiempo, espacio y composición de la materia. Un Dios que es eterno. Tiene noción del tiempo. Dice la palabra, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Cuando nos dice la palabra, eso es conocer a Dios. Que Él lo llena todo. ¿Qué espacio le vas a dar? Cuando hablas de la materia, ¿cómo está compuesto? ¿Cómo está hecho? Si Él es el que crea. Así que Jesús responde a los incrédulos que cuestionan su origen. Sí. Nació de María, pero por el Espíritu Santo. Amén. Vino de Nazaret de Judea. Él es el Hijo de Dios engendrado por el Padre a través del Espíritu Santo. Por eso le dice, no he venido de mí mismo. Su misión y su mensaje eran del Padre que lo envió. Y después le dice, vosotros no me conocéis. Jesús le estaba diciendo, ustedes no conocen a Dios y porque no conocen a Dios, no me conocen a mí. Si conocieras a Dios, sabrías de sus promesas, su cumplimiento.
y cómo en Jesús se cumplía la profecía y aceptarías la obra de salvación. Porque allí entonces Jesús lo que estaba presentando era, no solamente está escrito, no solamente lo afirmo, sino que estoy dando testimonio, y ese testimonio que estoy dando confirma lo que dice la palabra del Mesías. Y no solamente lo he hecho, sino que he llevado mi vida y la he dado por cada uno de aquellos que necesitan. Que por cada uno de nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, que estábamos fuera del reino, que estábamos apartados de Él. Me apuntan por allí, no tienen que buscarlo, pero lo apuntan, Jeremías 4:22. El profeta Jeremías tiene una forma bien peculiar de escribir, pero bien directa. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Y ahí es Dios hablándole a ellos a través de Jeremías. Y un poquito más adelante en Juan 14:7 nos dice, si me conocéis, también a mi Padre conocerías y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Por eso es importante y el llamado a que nosotros creamos en Jesús como Hijo de Dios, como único camino, como verdad y como vida, como la única forma de llegar al Padre, que nosotros podamos ver dentro de nosotros, que parecernos nosotros a Dios a través de Cristo es la parte que nos llama a nosotros para santificación. O sea, que el Espíritu va obrando y va redarguyendo y nos va presentando el camino. La palabra es verdad y nos va dando la enseñanza para que nosotros de día a día, confiando y creyendo en la palabra de verdad, seamos cada día más como Cristo. Nos dice la palabra que Él es primogénito, primero de muchos que se parecen a Cristo, de muchos que buscan, y me van a decir, esa vara está bien alta, pero es así, no te puedo pedir para menos, porque es lo que Él pide de cada uno de nosotros, más como Cristo siempre anhelo ser. Ese debe ser nuestro anhelo y nuestro llamado. Así que aprendemos que Jesús conocía a Dios porque Él era Dios y mantuvo su naturaleza divina. Y hay una forma hermosa que vemos, le voy a pedir que vayan allí a Filipenses 2, versos del 5 al 7. Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A ese es el Cristo que servimos y que alabamos.
Así que podemos resumir que el ministerio y la obra de la vida de Jesús es uno en el cual llama a la vida enviado por el Padre, obediente hasta la muerte. Eso es lo que nos llama a nosotros a hacer. Y termino con la enseñanza de Juan 1 del 10 al 13. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Hablamos entonces tanto de la naturaleza humana como de la naturaleza divina de Dios en Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. No hay nada que podamos hacer nosotros, ni de voluntad de varón, no se hereda por sangre, sino que es por la voluntad de Dios. Así que en esta mañana hemos visto los cuestionamientos, las manifestaciones de la incredulidad, de la oposición hacia Jesús. Porque lo juzgo a través de las acciones que hizo. Porque lo juzgo a través de la oposición que tenían los líderes religiosos. Porque busco cualquier razón que haya para decir yo estoy bien. Así que como yo estoy bien, como soy bueno, llegamos entonces y estamos bien con el Señor. Y vemos la palabra que solamente el creer es lo que nos lleva a nosotros a recibir la bendición de la salvación y apoderarnos de la vida eterna. Oramos al Señor. Padre Celestial, gracias damos a ti en esta mañana por la verdad de la palabra. Ayuda, Señor, a nuestro corazón y a nuestra mente a asirnos de ti. A creer profundamente y mostrar y tener por fe certeza, Señor, en cada una de esas promesas, convicción en la enseñanza que nos has dado. Padre Celestial, pido que como cuerpo podamos tomar lo que hemos escuchado, lo que es nuestro conocimiento y transformarlo en una experiencia de vida. En este momento se llama, Padre Celestial, al que no te ha conocido, para que, Padre Celestial, si el Espíritu toca ese corazón sea puesto ante ti. Que ese corazón de testimonio de la obra que tú haces. A través de esta palabra sembramos la semilla, pero como compartimos en la clase, la palabra es verdad, tu palabra es verdad y es la única fuente de vida, es la única fuente de seguridad. Ayuda, Padre Celestial, a aquel que escucha, pero necesita todavía fortalecer su acción, que podamos presentar nuestro corazón, que podamos poner ante ti nuestro orgullo, que podamos poner ante ti las posesiones, las cosas que miramos como nuestras, porque todo te pertenece a ti. Y podamos estar de una forma libre, entendida, gozándonos de cada una de tus bendiciones, manifestando el fruto del Espíritu que está en cada creyente, en cada uno que ha llegado ante tus pies. Guarda y bendice tu iglesia en el nombre de Cristo. Amén y amén. Señor les bendiga, hermano. Vamos a estar en pie y vamos a terminar con una alabanza al Señor en esta mañana.
Gloria a ti, Señor Jesús. En 1 de Timoteo 4, 9 y 10. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de los hombres, mayormente a los que creen. Alabanzas al Señor, nuestra única esperanza. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo nos mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra bajo negro velo. El sol se oculta pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre bien hechora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece y me alienta con el sueño, pues Él es mi Dios, mi Redentor y Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz grabado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borbotando en su costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndose insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Aleluya, gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones, hermanos, en esta semana. Y que confirmemos la grandeza y el poder del Señor en nuestras vidas. Y la dicha de verlo de majestuosa nube cuando vayamos ante su presencia. Amén. Se me saludan, hermano.